Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Para variar, este final de año será bastante movido en Venezuela. No solo se trata del referéndum sobre el Esequibo, sino también las acciones que pudiera emprender el régimen luego de dicha consulta. Asimismo, se trata de que este 30 de noviembre vence el plazo dado por Estados Unidos para que el chavismo levante las inhabilitaciones a políticos opositores, especialmente a María Corina Machado. El chavismo pateará el acuerdo de Barbados. Se radicalizará el chavismo al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua. Escalará el conflicto con Guyana con el fin de apelar al nacionalismo ante el peligro de las presidenciales del 2024 y la consolidación de la candidatura de María Corina. Estas y muchas más preguntas rondan la mente de quienes estamos imbuidos en el tema político, pero sobre todo aspiramos una salida a la crisis nacional. Sin embargo, y a pesar de las bravuconadas de los cabecillas del régimen a favor de la democracia juega, que ellos necesitan la flexibilización de las sanciones para poder invertir en la recuperación de la industria petrolera y atender problemas críticos como por ejemplo el sistema eléctrico nacional. De ahí que tengan mucho que perder si deciden irse por el camino de la radicalización y anular la posibilidad de elecciones libres y transparentes. Son momentos que requieren actuar con mucha inteligencia y cabeza fría. Hoy converso con Antonio Ledesma. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con Antonio Ledesma, un amigo de la casa, líder opositor, exalcalde de Caracas y parte, por supuesto, vital del esfuerzo internacional de la campaña de María Corina Machado. Antonio, en primer lugar, te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, el agradecido soy yo. Siempre es inconveniente este tipo de contactos contigo, Darwin, porque sé de la cobertura que tiene tu espacio, de la audiencia, y que gracias a la magia de las redes sociales podemos estar desde Chile hasta Hong Kong, de Hong Kong hasta el Medio Oriente y desde luego hasta todos los confines de Venezuela, sorteando tantas dificultades nuestros compatriotas cuando se va la luz, cuando no consiguen la conexión por internet, pero ahí vamos y siempre esta ventana es importante para llegarle a mucha gente. Así es, Antonio, así es. Antonio, este programa está siendo grabado el jueves 23 de noviembre a las 6 de la tarde, hora Chile, ¿ok? Que son las 10 de la noche aproximadamente de Madrid, España. Antonio, el 30 de noviembre vence el plazo dado por Estados Unidos para que el chavismo, acatando lo firmado en el Acuerdo de Barbados, levante las inhabilitaciones. ¿Qué saben ustedes de las conversaciones entre Estados Unidos y el régimen que supongo han sido y seguirán siendo intensas hasta esa fecha? Lo que se sabe es lo que está escrito, y lo que está escrito no se puede negar. Y por una parte está ese párrafo tan importante que acordaron los dos factores en discordia, en negociaciones, cuando suscribieron ese documento que indica que cada uno de los factores políticos se comprometen a respetar los mecanismos que cada factor político active para seleccionar sus respectivos candidatos presidenciales. Como es del conocimiento de la opinión pública mundial, en Venezuela se puso en marcha el proceso de la primaria, y de esas primarias brotó como agua de manantial la candidatura de María Corina Machado.
con un respaldo contundente, espectacular, por el porcentaje de respaldo, que es algo único, singular en la historia de este tipo de elecciones primarias, porque María Corina pudo aquilatar el 92% o más del respaldo. Y por otra parte, está el propósito de que hagamos elecciones libres. Y no hay elecciones libres, no serán elecciones competitivas, si no se permite que precisamente la persona que fue ungida por los venezolanos como su banderada presidencial pueda optar o desempeñar ese rol en las elecciones previstas para el año 2024. ¿Qué esperamos? Que se respeten los acuerdos y que avancemos hacia esa senda de poder dirimir las diferencias que tenemos en Venezuela y conjugar esta gran crisis por la vía pacífica, que es el cuadrante donde está ubicada María Corina Machado y de donde nunca la van a sacar, que es de una solución concertada entre todos los venezolanos. Ahora pensemos del lado contrario. ¿Y si el chavismo decide no levantar la inhabilitación de María Corina Machado, así como de otros opositores? ¿Qué pudiera ocurrir? Bueno, ya el chavismo se ha burlado de los otros anteriores 14 diálogos, el de Dominicana, el que se hizo con el auspicio del Papa Francisco a finales del año 2016, y para ustedes contar, el chavismo está en aprietos, lo que queda, el residuo del chavismo, que es el madurismo, no tiene otra opción que acatar y responder a estos compromisos que tienen que ver con otro tipo de operaciones, que son el levantamiento de sanciones, que sirven, por ejemplo, para generar esta presión de afuera hacia adentro, a los efectos de que este régimen autoritario facilite una salida conforme a la cual los venezolanos, sin derramar una gota de sangre, podamos resolver este gran trauma que tiene que ver con un régimen que ha venido destruyendo el Estado de Derecho, que ha venido destruyendo y desplomando la economía venezolana y hundiendo en el abismo de la pobreza al 90% de la población del país. Ahora, a mí me llama mucho la atención, y así lo escribí en mi columna que se publicó casualmente hoy mismo, ¿no? Que el chavismo ha guardado silencio en los últimos días. De aquella histeria que generó la primaria del 22 de octubre, pasaron a un silencio casi total, e incluso ya ni siquiera hablan de nuevas citaciones, mucho menos de detenciones, y nadie sabe qué más ha ocurrido en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta calma o aparente calma en el chavismo en relación con el tema puede ser una buena señal. Bueno, ellos no han podido todavía sacarse el golpe, hablando en el argot boxístico, que representó el resultado de las primarias. Ellos habían apostado a que se iba a desmontar el esquema de las primarias, que las dejaban hacer porque tenían como un pronóstico reservado, que el resultado pondría a la vista de todos los venezolanos una participación raquítica de los venezolanos, que María Corina Machado iba a salir mal parada porque iba a pesar mucho en el ánimo de la gente el estribillo de que estaba inhabilitada. Bueno, y bien sabemos cuáles fueron los resultados. Participaron contra viento y marea más de 2 millones de venezolanos. María Corina Machado no es que ganó, sino que ganó de manera arrolladora, y esto ha corrido como pólvora por todo el mundo, porque el tema de las elecciones primarias han sido noticias en las primeras páginas de los periódicos, como a ti te consta, en Chile, en Argentina, en Perú, pero también aquí en Europa. Y en medio de una crisis política que tiene que ver con la guerra de Ucrania, o de la guerra de Rusia contra Ucrania, mejor dicho, y el conflicto que ha sido provocado desde el 7 de octubre por Hamas en Israel, el tema de Venezuela ha estado en la agenda de los jefes políticos del mundo. Si tú revisas las noticias de la Unión Europea, si tú revisas las noticias de las que tienen que ver con el desempeño del presidente Biden en la Casa Blanca, si tú revisas las declaraciones que han dado los líderes de América Latina, se pueden hablar de muchos temas, pero nunca falta en ese condimento del menú, del plato fuerte, el tema de Venezuela. Y eso ha sido provocado por el resultado de las primarias y sobre todo por el liderazgo que se comienza a irradiar hacia el mundo de María Corina Machado. Por lo tanto, el chavismo o el chavomadurismo no haya cómo sacarse ese golpe. Inventaron el ardid del referéndum sobre el Esequibo, han tratado de ver cómo eclipsan el resultado de las primarias, pero sin embargo, allí está,
muy presente la figura de María Corina Machado, que encarna la esperanza y la fe de muchos, de millones de venezolanos, de que vamos a superar esta historia tan aciaga a partir del año 2024. Ahora, Antonio, tú dices una gran verdad, el gobierno el régimen está golpeado. Ahora, eso no pudiera implicar de que pudieran decidir tomar el mismo camino de Daniel Ortega en Nicaragua, radicalizarse, terminar de secuestrar las elecciones, anular a los candidatos de la oposición. Bueno, Nicaragua tiene como recurso esa oportunidad que le han dado a China de construir una suerte de canal alterno de Panamá, que no es más que una quimera. De ahí no pasan. En el tema de Venezuela es algo distinto. Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, tiene mucho mayor significación por sus reservas petroleras, por sus reservas en gas, por sus reservas de otros minerales, desde el oro, el coltán, etcétera, de todo lo que representa desde el punto de vista de su ubicación en el mapa, en el mapa mundial de Venezuela. Por lo tanto, es una solución que no corresponde solo a los venezolanos, sino a la comunidad internacional, sobre todo el hemisferio en el que nosotros estamos ubicados. Venezuela sigue siendo actualmente una amenaza para la salud de pueblos de nuestro continente. De Venezuela siguen saliendo toneladas de cocaína y ahora se le suman la producción del fentanilo, que es la muerte sintética. En Venezuela se ubican enclaves del terrorismo internacional. Venezuela se ha convertido como la guarida de los grupos residuales de la FARC y del ELN. Por lo tanto, hay preocupación de la comunidad internacional y por eso es un caso muy diferente el de Nicaragua al de Venezuela. Y por eso se habla de Venezuela en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania y por supuesto en todo lo que es la Unión Europea. De allí que el papel que tiene ahorita María Corina Machado es de ser vocera de este conglomerado que saben que Venezuela necesita librarse de este régimen autoritario que además es una amenaza para la estabilidad y la gobernanza de nuestro continente. Ahora, Antonio, pensemos que el chavismo basado en sus necesidades, necesitan la flexibilización de las acciones, acceder a recursos, poder invertir en la industria petrolera, tratar de más o menos resolver algunos de los problemas graves que afectan a los venezolanos, como la crisis eléctrica, que ellos ceden, habilitan a María Corina, van a unas elecciones, de pronto se consiguen unas condiciones idóneas para participar. El gran dilema es ganar, pero también cobrar. ¿Cómo ganar y cobrar en un país con tantas dificultades y con un chavismo que, por supuesto, va a tratar hasta el final de mantenerse en el poder? Pero yo creo que allí radica la imantación que ha tenido María Corina con la ciudadanía, porque la perciben como una mujer corajuda, una mujer coherente, una mujer que está en capacidad de asumir todos los riesgos, porque esa es la política. La política no es solamente tú tener aspiraciones, tener ambiciones, tener capacidad intelectual, tener ideas, sino también tener coraje para arriesgar tu propio pellejo si eso representa un compromiso con el país. Y eso es lo que ha generado esa fe y esa confianza que la gente tiene en María Corina Machado. De allí pues que cobrar no es otra cosa que hacer efectiva la victoria, que poder transformar en ejercicio del poder la confianza que te va a dar una ciudadanía, como se la dieron a María Corina más de 2 millones de venezolanos el pasado 22 de octubre, y como se la darán sin duda alguna la inmensa mayoría de los venezolanos en unas elecciones libres y competitivas que están previstas para el año 2024. Entonces tenemos que hacer una pausa. Conversemos al regreso sobre el referéndum del Esequibo y cuál es la jugada que está detrás de ese supuesto y nuevo interés del régimen por defender nuestra soberanía cuando desde hace más de 20 años abandonó el tema del territorio Esequibo. Hagamos una pausa, ya regresamos. Estimados suscriptores de verdades-y-rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar.
Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Antonio, ¿qué se esconde detrás del referéndum del 3 de diciembre sobre el Esequibo? Tomando en cuenta que Chávez y Maduro desde hace más de 20 años cedieron el tema a Guyana a cambio de respaldo político. Como lo analizamos, Darwin, hace algunos momentos, Maduro y sus asesores no esperaban un resultado como el que se produjo al final del día 22 de octubre. Quedaron desequilibrados. Ellos estaban apostando a que con el servicio de algunos trompos servidores, valga la redundancia, que se prestaron, por ejemplo, a tratar de descalabrar el proceso de primaria, los que renunciaron, los que se retiraron, los que trataron de desmontar las comisiones que había designado el doctor Casal a nivel de todo el Estado. De esa manera iban a debilitar la primaria. Además, la escopeta que tenían montada desde el Tribunal Supremo de Justicia para sacar del juego las primarias, con el pretexto de que si no se usaban los recursos del CNE, no serían viables o no sería posible llevar adelante ese proceso. Pues bien, el resultado demostró todo lo contrario. Fue una hazaña histórica, así la he calificado, una hazaña que tiene a los venezolanos como protagonistas de una verdadera épica, como fueron los resultados de ese proceso del pasado 22 de octubre. Frente a ese contundente resultado, inventaron este subterfugio del referéndum sobre el tema del Esequibo, porque mal puede presentarse el régimen de Maduro con estos arrestos patrioteros defendiendo el Esequibo que ellos mismos entregaron. Allí, gracias a la magia de las redes sociales, están a la vista de todos los venezolanos o de cualquier observador político del mundo los testimonios de Hugo Chávez cuando dijo, por ejemplo, que él no iba a prestarse a las manipulaciones del imperio norteamericano que ponían a pelear a Venezuela con Guyana, le dio licencia al gobernante de turno en Guyana para que desarrollara una serie de exploraciones, incluso en las aguas profundas que forman parte de las zonas de reclamación del Esequibo venezolano, cómo comenzaron a meterse allí en las zonas de reclamación las empresas de petroleras vinculadas con Estados Unidos, con China, y todo porque Hugo Chávez era manipulado por Fidel Castro, que tenía un compromiso con los gobernantes de Guyana. Frente a esto, el régimen busca, por una parte, montar este tinglado del referéndum sobre el tema del Esequibo para, en primer lugar, eclipsar, tratar de sacar del radar el tema de las elecciones primarias, tratar de minimizar la consigna de hasta el final de María Corina Machado, y en segundo lugar, para ver cómo reagrupan ese 12 o ese 15%, que es el residual que le queda del chavomadurismo, y al mismo tiempo para tratar de buscar cualquier episodio, incluso de manera guerrerista, para quizás emulando la experiencia de Galtieri en Argentina, que por cierto salió con las tablas en la cabeza. Para mí eso es el objetivo de esta parodia del referéndum. Es absurdo que el régimen de Maduro pretenda aislar a Venezuela de lo que es la Corte Internacional de Justicia, que de una u otra manera está vinculada al Acuerdo de Ginebra del año 64. Y esto también es la consecuencia de haber desmontado la política diplomática de Estado que se había inaugurado en Venezuela desde esos años y que se había consolidado cuando en 1974 Carlos Andrés Pérez, como presidente de la República, decreta la creación de la CARE, que es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la cual interactuaban los expresidentes de la República, los ex cancilleres, 2 senadores en representación de la Cámara de Senadores, 2 diputados en representación de la Cámara de Diputados, para que se abocaran a atender cualquier conflicto, cualquier tema de relevancia internacional
que era atinente a la soberanía de Venezuela. Eso se dejó de lado, o sea, la diplomacia de Estado, y se sustituyó por una diplomacia de amiguismo, de compadrazgo. Chávez le repartió por aquí y por allá recursos, abrió la chequera petrolera para los miembros de CARICOM, y vean ustedes en qué ha resultado hoy CARICOM. Casi todos los integrantes de CARICOM están del lado de Guyana, y sobre todo el eje castrista, el eje cubano que maneja la dictadura, están a favor de Guyana, porque ahora ven que están allí, tienen allí una vaca lechera que pueden ordeñar, como lo hicieron con Rusia, como lo hicieron con China, como lo hicieron con Chile, como lo hicieron con Venezuela, y ahora le tienen el ojo puesto a Guyana. Ahora, el dilema es qué hacer después del referéndum. Yo estoy totalmente seguro que el régimen, por más vacíos que puedan estar los centros de votación, va a maquillar los resultados, va a decir que fue un triunfo histórico, que no sé, 4 o 5 millones de venezolanos participaron. Eso a mí no me, de eso estoy yo claro. El gran dilema es qué hacer después, porque es un arma de doble filo. Si el gobierno actúa para defender la soberanía, se gana el rechazo del CARICOM, que es parte de su respaldo político internacional, pero además desobedece a Cuba. Pero si no lo hace, su propia base chavista lo va a acusar de negligente. ¿Qué crees tú que va a pasar después? Yo creo que las ciudades de Venezuela tienen muy bien ubicado este régimen, que es un régimen tramposo, mentiroso, falaz, que podrán decir que votaron 5, 6, 7, 20 millones, y la gente no le va a dar ningún tipo de crédito a ese tipo de resultados. En segundo lugar, creo que lo que procede es escuchar las reflexiones de María Corina Machado, que ha dicho con argumentos que son incontrovertibles que lo que corresponde es suspender ese referéndum revocatorio. Claro. El régimen incurre en contradicciones porque en una de las preguntas interroga a los venezolanos si el pueblo autoriza a que se defienda el Esequibo. Y como lo ha dicho María Corina, esa es una responsabilidad que no se consulta, sino que se ejerce. Esa es una responsabilidad que tiene por mandato constitucional un jefe de Estado, como lo hizo, por ejemplo, Jaime Lucinchi, cuando le correspondió aquel brete sobre el tema del Caldas, con el episodio con Colombia, que asumió su conducción de jefe de Estado para defender la soberanía venezolana. ¿Qué es eso de preguntar al pueblo de Venezuela si el Esequibo es nuestro? Eso es como preguntarle a los venezolanos que respondan si el caballo de Bolívar era blanco o si Bolívar era el libertador de Venezuela. Es una cosa ridícula, es una cosa absurda. Y por otra parte, querer desconocer la Corte Internacional de Justicia y al mismo tiempo mandan a Dexio Rodríguez a una reunión, a una sesión de la Corte Internacional de Justicia, pone en contradicción la propia táctica que se ha colocado en este pergamino que ponen a consideración de los venezolanos el régimen con el referéndum, este referéndum consultivo. De allí que aquí lo que procede es, uno, retomar la política de Estado, que este conflicto se asuma como una política de Estado, que sea un tema que enfrentemos todos los venezolanos más allá de las diferencias políticas que podamos tener unos y otros. En segundo lugar, que no pongamos el riesgo, la discusión sobre un territorio que consideramos que es nuestro y para lo cual hay argumentos que son muy valederos, que son muy contundentes y que pueden pesar muy bien en la Corte Penal Internacional, y por lo tanto ese es el tercer punto, que no abandonemos el escenario de la Corte Internacional de Justicia, a la cual podemos acudir tal cual como lo plantea el Acuerdo de Ginebra del año 1964. Ahora, Antonio, a mí me preocupa en lo personal, y lo he dicho muchas veces y lo he escrito muchas veces, la pregunta número 5. Porque a mi criterio, esa pregunta número 5 facultaría al régimen a una ocupación militar del territorio de Esequibo, generando, por supuesto, un conflicto regional, y pudiera ser ese el motivo para apelar el nacionalismo, o decretar un estado de emergencia nacional o de guerra y suspender el proceso electoral. Bueno, yo le diría a Maduro que se ve en el espejo de la lucha de Galtieri con el capítulo de las Malvinas en el año 1982, que salió, por supuesto, chamuscado de ese incendio que se provocó de manera premeditada. Aquí, en todo caso, no sería una lucha de Guyana con Venezuela, sería una lucha de Venezuela con estas empresas petroleras que están ya haciendo exploraciones en las zonas de reclamación,
de China, de Estados Unidos, los intereses que todavía defiende el Commonwealth, que tiene que ver que es un apéndice del Reino Unido de Gran Bretaña. Este es un tema que debería seguir manejándose tal cual como se planteó o se delineó en el Acuerdo de Ginebra. Y que hemos llegado a esta situación, lamentablemente, por la manera irresponsable como Hugo Chávez y Maduro, como su canciller en ese momento, manejaron el tema de la disputa con el gobierno de Guyana. Esa es la verdad y eso es lo que pretenden ellos ocultar con estos arrestos patrioteros que hablan de guerra, que hablan de que del estado de Guyana. Todo eso creo que está quedando a la vista de todos los venezolanos que de manera seria y responsable estamos haciendo una evaluación de este lamentable episodio. Ahora, ojalá este tema caiga en las manos de María Corina en un gobierno de transición. Ojalá, porque eso significaría que las cosas se encaminaron por el cauce democrático que nunca debió abandonarse. ¿Qué haría un gobierno de María Corina Machado para defender el Esequibo? Fíjate que María Corina Machado en el año 2013 ya había fijado una posición. Y no es que lo diga yo, que eso estaba grabado allí en las redes sociales de una extraordinaria exposición que hizo María Corina, que formaba parte en ese momento como diputada de la llamada movida parlamentaria. Ella había incluso solicitado al Parlamento en ese año la aprobación de unos recursos para fortalecer a la Armada y al Ejército, que se pudieran comprar lanchas rápidas, que se pudieran adquirir helicópteros, que tuvieran un alcance de fiscalización de la zona. Había denunciado la captura de un buque que estaba haciendo incursiones en la zona de Roraima, en las aguas profundas, que forman parte de la zona en reclamación, y que se le hiciera un reconocimiento a la Armada que había detenido ese buque. Pues bien, los que se negaron a aprobar esa propuesta de María Corina Machado fueron los diputados del PSUV. ¿Y por qué se negaron? Porque estaban recibiendo instrucciones de Maduro, de Hugo Chávez, del espíritu de Hugo Chávez, porque a su vez estaban supeditados a las líneas que les trazaba el castrismo desde Cuba. Y años atrás, en el año 2011, siendo Maduro canciller de Chávez, se fue a Puerto España por instrucciones de Chávez y allí firmó un acuerdo de crear una comisión para explorar y para hacer acuerdos sobre la delimitación de aguas marinas y submarinas. Eso también fue denunciado oportunamente por María Corina Machado. Y esa decisión de Chávez, encomendada a su canciller de entonces, Nicolás Maduro, era en contradicción con los intereses de Venezuela, porque nunca se podían colocar por encima de las delimitaciones territoriales las delimitaciones de las aguas marinas y submarinas que tienen que ver con la plataforma o con la fachada del Atlántico. O sea que esto es una historia que está muy bien documentada de cómo se traicionó al país, de cómo fue una verdadera traición en la patria el manejo que le hizo Hugo Chávez y Nicolás Maduro al proceso de negociaciones o de preservación de nuestros intereses en esta zona en reclamación. Antonio, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ti y bueno, siempre estamos a la orden. Y a ustedes muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.